Muy buenas noches, mi nombre es Carlos José Peña Jiménez, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Voy a hablarles sobre el Derecho Internacional Público. Tenemos que el Derecho Internacional Público es el conjunto de reglas que van a determinar los deberes y los derechos de los estados en sus mutuas relaciones. En cuanto a la evolución histórica del Derecho Internacional Público, tenemos una primera etapa signada por los imperios de Grecia y Roma. Grecia, en medio de un pueblo dividido por barajaros y cultos, surgen instituciones que son vestigios del derecho internacional. En Grecia, proxemias era el respeto al derecho de paso de buena fe. Las anfitionías era el respeto a las creencias de ellos. Y las ligas helénicas es el desarrollo de la actividad del mar. Las leyes de Rodias era la preparación militar de la gente de Grecia con el fin de controlar la actividad comercial del mar. Ya en la etapa medieval está el papado, que es el amor al prójimo, los terratenientes, los esclavistas. En la etapa moderna hablamos de las cruzadas, de la guerra de 30 años, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, David Monroe en 1823, quien es el quinto presidente de los Estados Unidos, la guerra de secesión, el pacto de neutralidad. En esta etapa nace el derecho internacional público. Ya en la etapa contemporánea, arranca con el siglo XX, se suceden hechos espectaculares, por lo que los estados comienzan a convertirse en poderosos por la industrialización. En 1941 se produce la guerra entre serbios y austríacos y nace la Primera Guerra Mundial, que termina entre 1918 y 1919 con el Tratado de Versalles. Nace la Liga de las Naciones. Surge la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, para la cual en esta fecha nace la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos nace en 1948. En cuanto a la división del derecho internacional público, tenemos que se divide en el constitucional, en penal, procesal civil, financiero y el civil. La diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado lo encontramos en que el sujeto en el derecho internacional público es el Estado y en el derecho internacional privado son los particulares. La fuente en el derecho internacional público son los tratados, los acuerdos, las jurisprudencias, las costumbres y los convenios internacionales. En el derecho internacional privado son las leyes, los reglamentos, el fundamento. En el derecho internacional público son las organizaciones internacionales, la comunidad internacional, y en el derecho privado es la vía judicial. Las sanciones son, en el derecho internacional público, son las vías diplomáticas, mientras que en el derecho internacional privado son los tribunales o los juzgados. La fuente del derecho internacional público se entiende por fuentes los modelos admitidos por el derecho internacional público como ordenamientos jurídicos positivos para crear válidamente normas jurídicas del derecho internacional público que rija la conducta, sea por vía general o abstracta o por vía particular y concreta. En cuanto a su clasificación, se clasifican en fuente principal o autónoma, la cual es la que por sí misma tiene actitud para producir normas jurídicas del derecho internacional público. Las fuentes auxiliares o heterónomas son aquellas que carecen por sí mismas de actitud para crear o producir normas jurídicas del derecho internacional público. Ahora las fuentes, según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tenemos los convenios internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional público, las decisiones judiciales, así como las doctrinas de las publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Hablamos sobre la costumbre internacional. Es la más antigua fuente del derecho internacional porque consiste en un proceso gradual y evolutivo de formación de reglas jurídicas formado por actos autónomos y aislados, pero uniformes. En cuanto a los tratados internacionales, tenemos que la Convención de Viena habla sobre el derecho de los tratados en el artículo 2, letra A, donde se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.